22 grados 2 décimas la temperatura en San Rafael, la humedad del 56%, viento del sur a 13 kilómetros en la hora y cielo parcialmente nublado. Bueno, ya tenemos en nuestros estudios a uno de nuestros invitados de hoy. Se trata del fiscal Javier Yaroli. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Fiscal, primero queremos comenzar conociéndolo un poco. Bueno, usted junto con la doctora Andrea Rossi están, digamos, a cargo del Ministerio Público Fiscal acá en San Rafael, de la instrucción, de la Fiscalía. Y bueno, sabemos que recién antes de comenzar estábamos hablando brevemente de su comienzo en la justicia. Viene de Malargüe, el último antecedente, pero antes estuvo muchos años en Mendoza, ¿no? Sí, exactamente. Primera aclaración, no es que la doctora Rossi y yo llamamos al Ministerio Público Fiscal, acá son 8 fiscales. Hay 3 unidades fiscales, unidad fiscal correccional, violencia de género, la departamental donde me encuentro yo por un pedido de traslado que hizo el doctor Sidotti, a lo que se agrega la Fiscalía de Menores y la novel y exitosa Fiscalía de Tránsito a cargo de la doctora de Diego, que la está llevando muy bien. Sí, con respecto a mis orígenes, yo siempre digo que soy un hijo del Ministerio Público Fiscal. Yo comencé hace aproximadamente 10 años, calculo, como auxiliar de una oficina fiscal muy complicada de Guaymallén, la Oficina Fiscal 9 de Villanueva. Todavía no me había recibido de abogado, ni en el interín tuve la oportunidad de rendir las materias que me faltaban recibirme, y eso me permitió acceder al cargo de prosecretario en la Unidad Fiscal Departamental de Guaymallén, luego ascender al cargo de secretario de la Secretaría Correccional Vespertina de Guaymallén, un pequeño monstruo esa secretaría, y luego sí concursar para el cargo de ayudante fiscal, y ahí sí pasé por bastante lugares de prestación de servicios, generalmente en Guaymallén, Oficina 9, Oficina 8, Oficina 19, luego en Capital, Oficina Fiscal 1, la Oficina Fiscal 2 del Barrio Cano, una etapa en delitos complejos y mi último destino antes de fiscal de instrucción fui ayudante fiscal de la Fiscalía de Homicidios, que fue la etapa más estresante pero más satisfactoria de mi vida. Bueno, tuve la suerte de aprobar las instancias del examen del cargo de fiscal de instrucción y el procurador me ofreció la vacancia del cargo de fiscal de instrucción de Malargüe, donde estuve 9 meses como fiscal de instrucción, penal de menores, bueno, de competencia múltiple, hasta que se generó una vacante, había un cargo previsto para la ciudad de San Rafael, que he vuelto a mis orígenes. Yo soy oriundo de San Rafael y hacía 20 años que no vivía acá, así que me he radicado recientemente acá. Estamos hablando de una trayectoria más o menos de unos 10 años. Aproximadamente, no tengo bien los plazos, pero sí, son más o menos 10 años, un poquito más, un poquito menos. Bien, fiscal, maneja muchas causas de trascendencia pública muy importantes, de delitos graves. Hay varias causas de abusos sexuales, ¿no? Y muchos intrafamiliares, es un problema, me parece un drama que se da mucho en ciertos lugares. Me parece que en la zona rural de San Rafael hay muchas causas, la mayoría a lo mejor no salen a la luz, pero por ejemplo últimamente la causa de los hermanos en las paredes, el conocido chacal de rama caída, ¿no? Es un problema el abuso sexual intrafamiliar importante. Sí, se manejan muchas causas, algunas tienen trascendencia mediática y otras no. Incluso a veces me llama la atención por qué determinada causa tiene trascendencia mediática y otra causa que uno pronostica de decir, se va a interesar la prensa en esta causa, no tiene mayor trascendencia. Existen muchas denuncias por abuso sexual, pero se está dando la particularidad que se están denunciando muchos casos viejos, es decir, casos que han acontecido tiempo A, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el fenómeno sociológico que lleva a las personas a denunciar casos viejos? La verdad que creo que la explicación es multicausal. Espero que sea en la mayor confianza que tienen en el cambio de paradigma de la investigación penal en el sur, que está en la órbita del Ministerio Público Fiscal, y que la gente está valorando que la víctima se la escucha, que la investigación prospera y que por lo menos, si no es que no hay una condena penal porque han prescrito las acciones penales, por lo menos se sabe lo que esa persona fue víctima y que ese autor cometió. Con respecto a las estadísticas, San Rafael está en el promedio provincial de delitos contra la integridad sexual, haciendo esta aclaración con respecto a causas viejas. Yo sí me llamó poderosamente la atención la cantidad de denuncias por abuso sexual, por ejemplo en Malargüe, que sí superaba la media provincial y con mucho. Tal vez, a mi juicio, y sin siendo profesional en la materia, está estrechamente vinculado con estereotipos machistas que existen en las zonas rurales y con el consumo excesivo de alcohol. En el departamento de Malargüe, y eso en su momento lo hablé con el intendente, aconsejándole una política de tratamiento de la adicción al alcohol, porque era sistemático que toda persona que usó un delito tenía dosajes de alcohol elevadísimos y bueno, una gran cantidad de delitos contra la integridad sexual. Tenía así que yo creo que tenía 12 detenidos y 11 eran por delitos contra la integridad sexual de distinto tipo. Corrupción de menores, abuso sexual, chantaje por fotografías sexuales, es decir,
una gran cantidad de delitos correlacionados con el resto de las estadísticas de distintos tipos de delitos. Hablando de estas causas viejas, pero que se denuncian ahora, ¿esos delitos en su mayoría por allí quedan prescriptos ya? ¿Por la antigüedad que a lo mejor tiene el hecho? Yo lo que le aconsejo y aplaudo a la gente que hace la denuncia, porque eso implica un desgaste neuronal, sacar el lápiz, un papel y ponerse a sacar cuentas, no solo con los plazos de prescripción, sino cuando la víctima cumplió la mayoría de edad, si se aplica o no retroactivamente la ley Piazza, la denominada ley Piazza, que modificó los plazos de prescripción de la acción penal. Para explicarlo en forma simple, todo delito prescribe en algún plazo de tiempo porque se interpreta que el Estado ha perdido interés en la persecución de un delito. Ese plazo es el plazo máximo de la condena, que puede ir de 2 a 12 años, puede ser de 20 si tiene una pena de prisión perpetua. Más allá de eso, ese plazo comienza a correr desde la medianoche que se comete el delito. Es decir, que si una persona denuncia un delito que ocurrió hace 15 años, más que probablemente está prescripto. Esto, con respecto sobre todo de los abusos sexuales a niños, causó bastante malestar, y había un bastante malestar, y se propició una modificación legislativa a instancia de una persona que es muy mediática, que era Piazza, un modisto, creo que Sí. por eso se denomina ley Piazza. Él consiguió la modificación legislativa y los delitos contra la integridad sexual comienza a correr el plazo de prescripción desde el día que la víctima cumple la mayoría de edad, es decir, que puede instalar la acción penal en forma autónoma. Luego eso se volvió a modificar con posterioridad, y a partir de ahora es que comienza a correr el plazo de que la víctima formalmente haga la denuncia. Ahora, el problema es, y esto es, por eso digo que la gente debería hacer la denuncia, porque las cuenta con una discusión entre abogados, Claro. Es que estas disposiciones no se aplican retroactivamente. Es decir que incluso hay 2 fallos muy recientes de la Sala Penal de la Corte de Mendoza que así lo establece. La ley Piazza no se aplica retroactivamente y por lo tanto no se aplicaría a hechos delictivos que han acontecido con anterioridad de sanción de estas modificaciones del Código Penal, pero con anterioridad que la víctima haya cumplido 18 años. Igual son cuestiones polémicas, discutidas, hay jurisprudencia encontrada, y siempre hay que propugnar que la investigación penal avance y que se condene al autor, así que por parte mía yo siempre voy a propugnar que la acusación prospere. Hablando de estas causas de abuso sexual, hay una en los últimos meses que llamó mucha la atención. Digamos, mediáticamente fue conocido como el Chacal de Rama Caída, bueno, acusado de abusar de sus hijas y de sus nietas. Finalmente, bueno, le quiero preguntar por las últimas novedades de esta causa. Sabemos que había tenido prisión domiciliaria y que solamente por ahora se lo podía acusar justamente por el tema de la prescripción de los presuntos abusos a sus nietas, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que yo hago referencia, que son cuestiones discutidas. Yo la acusación original fue mucho más gravosa porque yo consideraba que si habían prescripto los delitos lo tenía que decir un juez, no directamente el Ministerio Público tirar la toalla con respecto a la acusación. Por eso es un juego armónico de acusación y defensa. Si las causas están prescriptas o consideran que no se aplica retroactivamente la legislación Piazza, bueno, que sea la defensa que lo plantee, un juez que lo decida, no directamente el Ministerio Público declinar esa acusación. Con respecto a la detención domiciliaria, sí, y la prisión preventiva domiciliaria de la persona acusada, sí se propició y estoy de acuerdo con la detención domiciliaria, porque han ocurrido recientemente casos muy graves de ataques a personas acusadas de delito contra la integridad sexual en el establecimiento penitenciario local, creo que producto del hacinamiento y la superpoblación que impide que el personal penitenciario pueda controlar y proteger a todos los internos. Y en el caso de esta persona, porque era una persona añosa, ya se encontraba en los cómputos de pena para acceder a una condena de ejecución condicional, y segundo, tenía problemas físicos muy serios, tenía así que sufrió un infarto estando en la comisaría y debió ser asistido. Tal vez la mayoría de la gente no esté de acuerdo con estas decisiones, pero es lo que establece la legislación y es la diferencia entre actos de venganza y actos de justicia. Claro. Como miembro del Ministerio Público, yo lo que siempre voy a propugnar es que se haga justicia para un caso. Si fuese un familiar mío el que ha sido víctima de un delito, yo querría venganza probablemente. Por eso no podría intervenir como fiscal de instrucción. Sí. No puedo perder la objetividad en la investigación. Los exámenes psicopatológicos que se le hicieron a las presuntas víctimas se detectó graves indicadores de violencia de género en este hecho, de sumisión, y sobre todo abuso de la figura paterna o parental, y por lo tanto la causa se remitió a la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Actualmente la está tramitando el doctor Mauricio Romano. Bien, contémosle a la gente sintéticamente, si quiere, cómo es la historia de esta persona acusada de abusar de sus hijas y de sus nietas, cuándo habría comenzado, cómo habrían sido los hechos. Esto es una larga historia de una familia que tal vez ha naturalizado los abusos sexuales intrafamiliares. Porque ocurre varias datas, son varios hijos, varias hijas que habrían sido abusadas por esta persona, y a su vez esta persona abusó de nietas, y esto probablemente se decidió exponer y comparecer toda la familia, toda la parte femenina de la familia, la comisaría de Rama Caída, radicar la denuncia,
a raíz de una crisis que tuvieron unos días antes de Navidad en una conversación familiar que presuntamente entraron a confrontar historias y descubrieron que todas habían sido víctimas de este tipo de abuso. Por eso inmediatamente se ordenó la aprehensión del sindicato, que ya contaba con condenas por abusos sexuales de otras nietas. ¿Qué ocurrió entre el seno de esa familia? ¿Por qué no se denunció antes? Creo que es ajeno a la investigación e incluso deberá ser abordado por otros especialistas. Pero sí, hay algo patológico, considero que hay algo patológico en ese seno familiar. ¿Esta persona tenía algún problema con el alcohol o algo? Porque evidentemente ha reiterado los hechos, ¿no? El Código Procesal Penal establece que los acusados de delitos contra la integridad sexual se debe practicar un examen psicológico y psiquiátrico que se le llama la pericia del 97, porque está previsto en el artículo 97 del Código Procesal Penal. Es decir, que sistemáticamente se hacen exámenes psicopatológicos. El examen de esta persona vino sin ningún tipo de novedades. Es un examen muy superficial a los fines de determinar si puede responder penalmente por los hechos, ya sea que haya comprendido la criminalidad de los hechos y que haya podido dirigir sus acciones. Para un examen psicológico más profundo se requieren técnicas de psicodiagnóstico más precisas y estudios más avanzados que incluso puede que no hacen al interés del fiscal. Al fiscal le interesa si esta persona entendió lo que hizo. No sé si el doctor Romano va a profundizar en esas indagaciones, a indagar en los motivos psicológicos últimos que lo llevaron a cometer esos hechos que la mayoría de las personas no los podemos entender. Sí. Bueno, para terminar, con las causas del tema que tiene que ver con abuso sexual, hubo otra también que la verdad que pone la piel de gallina, como se dice, estos hermanos en las paredes acusados de abusar también de sus hermanos, ¿no? ¿Por qué no cuenta un poco cómo fue esta historia, al menos de la investigación penal? Sí, de esa causa la historia, la génesis es similar a la de Rama de Caída, también en un contexto de una conversación familiar. También en las más o menos las mismas fechas surgió un posible abuso intrafamiliar narrado por uno de los hijos, lo que llamó a la madre a prestar atención de distintas actitudes con respecto a sus hijos mayores, y una situación le preocupó que habría ocurrido el día 31 de enero del 2019, lo que motivó que uno de sus hijos más chicos fuese examinado médicamente en el hospital Chestacó, y el consejo médico fue que radicara una denuncia. Así es como se comienza la investigación. Es una causa a la que no estoy dispuesto a dar mucha información porque en esta causa concreta he involucrado a niños muy chicos. Pero lo que se ha podido precisar en el curso de la investigación, porque es muy dificultoso investigar un delito contra la identidad sexual, generalmente son delitos que obviamente no ocurren en presencia de testigos, y si a eso se le suma que han transcurrido aproximadamente 10 años del momento de los hechos que estoy investigando a la fecha de la denuncia, los medios probatorios son muy escasos, muy escuetos. Y sobre todo la memoria de las víctimas se encuentra bastante vulnerada, y pues es normal porque claramente cuando una persona vive un hecho traumático tiende a eliminarlo de su psiquis y pues rememorarlo le cuesta mucho y no puede precisar datos. No obstante, se pudo precisar, y de los hechos que han quedado en mi órbita de investigación existe un acusado y una víctima. El resto de los hechos, por diversos motivos, con respecto a dos hermanos, han pasado a la Fiscalía Penal de Menores, que se le remitió una compulsa recientemente. Y uno de esos dos hermanos, podríamos decir que está bajo el ojo de la sospecha por el momento por hecho de reciente data que no se han podido comprobar pero tampoco descartar. En síntesis, hay un señor que fue extraditado de Villa Langostura, que está acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal, en perjuicio de un hermano, bueno, varios agravantes. En 3 hechos en concurso real, la defensa pidió un control jurisdiccional hace poco. Un control jurisdiccional es una queja que le hace el juez de control, considerando que yo tengo una persona mal detenida. En esa audiencia yo pedí que se rechazara el control jurisdiccional, se ampliara el objeto procesal de la audiencia por economía procesal, y como yo pedía que se rechazara el control jurisdiccional, solicité que se dictase la prisión preventiva. Eso se explica porque el fiscal puede tener una persona privada de la libertad 10 días, ¿sí? Hábiles, se pueden prorrogar, pero en síntesis son esos 10 días. En esos 10 días yo tengo que llevarlo a un juez que lo controle. Por lo tanto, como la defensa había provocado una audiencia ante el juez, dije, bueno, estamos ante el juez, no solo rechace esto, sino que dicte la prisión preventiva, y mis plazos de investigación se amplían a 3 meses. Fatales, ¿no es cierto? Eso implica que si a mí se vence esos plazos, yo soy apartado de la causa y hasta incluso recibo una sanción. Bueno, la jueza de garantía compartió mi opinión de que esa persona tenía que estar en prisión preventiva porque era un serio riesgo a la investigación, pero se dio la particularidad de que la víctima estuvo presente y sentada al lado mío en la audiencia y consultada, y para mí demuestra la absoluta falta de animosidad que tiene con respecto al autor. Manifestó que sí, que no tenía ningún tipo de inconveniente que la prisión preventiva se cumpliese en la modalidad domiciliaria porque era totalmente consciente de las consecuencias que podía recibir en la penitenciaría por la gravedad de la acusación.
A mí me sorprendió, creo que también la jueza sorprendió, porque realmente en esta instancia lo que uno ve en las víctimas es un razonable enojo con el imputado y quiere que se pudra en la cárcel. En este caso no, hasta una persona muy joven, mayor de edad, pero manifestó absoluta falta de animosidad y tendencia vindicativa con respecto a esta persona. Yo creo que de lo poco que he dialogado con esta persona, quiere que se sepa. Únicamente quiere que se sepa. Ella ha vaciado su corazón de lo que le ha pasado cuando era una niña de 7 años. Y actualmente el peso de la acusación está con respecto al imputado y la condena es más que nada moral y social la que está sufriendo. Seguro. Doctor Yaroli, bueno, sabemos también que interviene en una de las causas por las denuncias de malos tratos que se hicieron en el ámbito de los hogares de DINAF. ¿Qué nos podría informar al respecto? Sí, esa causa también, a pedido de las partes y también por mi consejo, no estoy dispuesto a dar mucha información, toda vez que involucra a varios niños que puedan haber sido víctimas de malos tratos. Hasta el momento lo que ha ocurrido es que se hizo presente en la Fiscalía el doctor Pagliano, patrocinando a 4 hermanas de una congregación, y se aplicó un instituto que se llama comparencia espontánea del imputado. Es decir, yo no les he acusado formalmente de ningún delito, pero al comparecer y estar a derecho y proponer abogado defensor, se le da todos los derechos que puede tener un imputado en el proceso. Ellos han motivado que han propuesto un perito de control, un psicólogo que es el licenciado Ballina, que está participando activamente en la entrevista a los niños posibles víctimas del delito en Cámara Gesell. Atento a todo el contexto que implica esta causa, mi decisión es primero, ante todo, escuchar a los niños para corroborarlo con las escuchas activas que habría realizado la DINAF, donde le habrían referido estos hechos. A partir de imponerme de las escuchas de las declaraciones en Cámara Gesell de los niños, ahí tomaré decisiones procesales que pueden implicar o el archivo de la causa porque no hay delito, o a realizar otras medidas como inspecciones oculares y otro tipo de medidas que, bueno, incluso no es conveniente anunciarlas para no alertarlas. Hasta el momento se han recibido 3 declaraciones en Cámara Gesell y creo que quedan aproximadamente entre 10 y 15 niños más para escuchar en audiencia. Siguiendo con causas que tienen que ver con el mundo eclesiástico, por decirlo así, hubo una también que trascendió mucho con este cura Escarlata y la mujer tenían una relación, Valeria Cornejo creo que era. Sí. Me cuesta creer que esta persona simplemente pueda llegar a ser acusada de omisión de auxilio, si es que esas acusadas, ¿no? ¿En qué quedó esta investigación? Sí, bueno, eso era un caso de los que yo veo que hay mucho interés mediático, pero que jurídicamente no tiene ya mayor trascendencia por el escaso monto de pena. Incluso el delito de omisión de auxilio tiene una pena de multa. El padre Escarlata no fue acusado del delito de omisión de auxilio porque en dicho caso él, con simplemente cruzarse al Banco Nación y depositar 750 pesos al orden del expediente, extingue la acción penal. Yo creo que eventualmente él puede ser acusado del delito de abandono de persona agravado por la muerte de la víctima. E incluso ayer estaba hablando de esa causa con el doctor Peñasco, que es el fiscal jefe, o sea, es mi superior jerárquico, a quien debo consultar las causas complejas. Va a ser crucial el análisis, pero pormenorizado, de los teléfonos celulares de ellos. La diferencia es jurídica. La omisión de auxilio es un reproche penal que se hace a una persona que advierte que un tercero se encuentra amenazado, un peligro, y no lo ayuda sin correr riesgo para sí mismo. O sea, sería un reproche, casi sería una inmoralidad lo que hace esa persona, pero como delito penal no es gran cosa. El abandono de persona sí es mucho más grave, pero tiene requisitos más específicos. Es decir, que la persona no solo abandona su suerte, una persona que está amenazada, un peligro, como sería Valeria Cornejo, sino que el autor tiene el deber jurídico de evitarle ese mal, ya sea por un contrato, porque lo establece la ley, o por el hecho precedente. El ejemplo de un contrato sería el guía de montaña, que lo contrata unos excursionistas, los lleva a la montaña, discuten y los abandona a su suerte allá. Ese sí es un delito de abandono de persona. ¿Ser el novio? Allá vamos al tercer caso, que sería el hecho precedente. El segundo caso, que es lo establece la ley, es claro, el padre, la madre, que tiene el deber jurídico a través de la patria potestad de mantener indemne a sus hijos y los abandona a su suerte. Y el tercer caso, que es el que yo considero que puede llegar a abarcarse la situación del padre Escarlata, es el hecho precedente, es que él mismo haya provocado esa situación de indefensión de la víctima. Yo creo que hay indicios de que sí, que puede haber provocado esa situación de indefensión, atento a la mecánica de su relación, que más allá, que es anecdótico la investigación que él sea sacerdote, es un móvil que él habría propiciado, o habría indicio en la investigación de que él propició que ella alquilase una casa en una zona rural retirada para no tener testigo de esa relación, y que cada vez que él la visitaba, ella aducía que se iba a visitar un pariente donde no tenía teléfono, no tenía señal de celular, todo para evitar visitas, entre comillas, indeseables que pudiesen detectar la presencia del padre Escarlata en el lugar.
y en ese contexto de esa relación que mantenían, sentimental, yo no digo amorosa, pero sí sentimental o de afecto a la relación que tuviesen, porque no hace la investigación. Atento a ello, si haciendo un razonamiento forzoso, que esta persona sabía que Valeria Cornejo se iba a sustraer de cualquier tipo de ayuda, auxilio o visita durante esos días que él iba a estar acá, que él sabía las patologías previas que ella sufría, que sufría de lupus, que sufría de diabetes insulino dependiente, que es una persona, el padre Escalata, que tiene 5º año de medicina, es decir, que no tiene conocimientos médicos que exceden el de cualquier persona común. Y en ese contexto, cuando él no le atiende la llamada en el lugar, según lo que él mismo dice, y él sospecha que le ha pasado algo, que se descompensó, se va del lugar, yo creo que puede tener responsabilidad penal a título de haber provocado esa situación y no haberle ayudado. Eso se está definiendo ahora con el fiscal Peñasco. Lo hemos conversado, en realidad lo que interesa es ver la extracción de datos de los teléfonos de él y de ella. Incluso ya llegó a la extracción de datos, no he tenido tiempo físico, atento al cúmulo de tareas, de ponerme a analizarlo personalmente. Sí se llevó ayer una copia a la querella, hay un abogado querellante que es, si mal no recuerdo, no recuerdo, pero se llevó una copia, solicitó una copia y se la llevó, así que probablemente tal vez a través de la querella que auxilia, porque es un acusador privado, me traiga alguna novedad la semana que viene de haber analizado la ingente cantidad de información que pueden tener los teléfonos celulares. Los informes de extracción de datos de un teléfono celular implican un documento, a veces un PDF de 8.000, 9.000 páginas. Hay que sentarse a verlo, sí, eso. Y generalmente uno tiene muchas ganas de verlo, pero no tiene tiempo. No tiene tiempo. Es así. Entre audiencia y todo eso. Y en realidad con causas con plazos fatales y no. Por ejemplo, la causa Escarlata, denominada Escarlata, no tiene plazos fatales. Sí tengo muchos detenidos que tengo que fijar audiencia de prisión preventiva, control jurisdiccional, juicios, debates, hemos estado haciendo esta semana, juicios abreviados, audiencias preliminares, que son impostergables, porque hay personas privadas de libertad en esas causas. Entonces, en ese contexto se le da prioridad a los plazos que se están venciendo. Bien. Tiene otra causa que, bueno, no vamos a decir nombres, porque, bueno, las partes han pedido ese privilegio, pero que tiene que ver con un empresario de medios acusado por el dueño de un boliche de extorsión, ¿no? De una presunta extorsión. ¿Cómo está esa causa? Sí, es verdad, como le comentaba recién antes de la entrevista, es razonable el pedido, toda vez que ambas partes, tanto denunciantes como denunciados, tienen giros comerciales que depende su éxito de su buen nombre comercial. Por lo tanto, si bien hubo un pedido por separado de mantener discreción con respecto a esta investigación, yo voy a acatar lo que me comprometí con ellos, no obstante que tengo conocimiento de que se están tirando fuego cruzado recientemente. Por las redes sociales, sí, Facebook, sí, ese tipo de cosas. Si hay una investigación, la acusación no es por extorsión, por el momento es por chantaje, que es una figura más atenuada. Y el chantaje implica, a ver, para explicarlo en lenguaje que ya ni se entienda, es solicitar algo a cambio de no realizar imputaciones contra el honor. Es decir, afectar moralmente a una persona. Por ejemplo, el chantaje es cuando uno tiene fotografías íntimas de una persona, fotografías pornográficas, fotografías privadas, y le exige una X cantidad de dinero para que eso no ocurra. En este caso concreto, el hecho que se estaría investigando es que esta persona, que tendría acceso a algunos medios locales, habría exigido a distintos comerciantes de la zona una suma de dinero a fin de no sacar notas periodísticas donde los afecten y que podrían provocar su clausura, que de hecho ocurrió. En ese contexto es lo que se está dilucidando si han ocurrido esos dos hechos o al menos dos hechos de chantaje. Es una investigación que hay que ser muy prudente, toda vez que los propios denunciantes pueden tener algún tipo de animosidad contra el denunciado y tergiversar sus dichos para perjudicarlo. Se han secuestrado teléfonos celulares, están siendo sometidos a análisis, pero hay un autor francés que es muy citado en derecho penal que se llama François Gorp, que dice que las declaraciones se pesan y no se cuentan. Eso implica que yo puedo tener 10 personas que dicen lo mismo, pero yo tengo que pesar por qué están diciendo eso, es decir, en qué contexto. No es lo mismo una persona que vio un accidente de tránsito que venía pasando a la mamá del imputado que venía sentada en el asiento del acompañante, que tiene una intención de beneficiarlo. A esto me refiero a que puede haber cierta tendencia de animosidad en los denunciantes y por lo tanto tengo que ser mucho más estricto en corroborar que es verdad lo que están diciendo. Hasta el momento también una de las causas que había llegado el doctor Peñasco, tiene mucho color esta investigación, incluso se puede ampliar la acusación y especulo que es una causa que va a llegar a juicio este año, toda vez que no se va a propiciar, si es que se comprueba que los hechos no han ocurrido, no vamos a propiciar ningún tipo de salida alternativa al conflicto, toda vez que estarían involucrados hechos graves y que implicarían en la utilización de la prensa en ello.
Bien. Bueno, ¿cómo evalúa el cambio que hubo en la justicia procesal penal, en este caso de Mendoza, que bueno, de hecho cambió mucho en lo que es la participación del Ministerio Público? ¿Qué resultados ve usted desde adentro que está teniendo? Bueno, a ver, yo fui secretario correccional y eso implicaba con regímenes antiguos, en realidad no, a ver, para aclarar la idea, yo creo que la más importante innovación no está en la ley 6.730 que pone la investigación en la órbita o en la cabeza del fiscal de instrucción, ante el juez de instrucción. Sí es un cambio de paradigma muy importante de pasar un código inquisitivo a un código acusatorio, que tal vez la gente dice, ¿qué será esto? Pero en el sistema implica un avance muy importante porque existe un control imparcial de lo que hace el fiscal. Antes el juez de instrucción decía, bueno, vamos a allanar acá, y entraba y él nadie lo controlaba, porque era juez y él mismo investigaba y daba la orden de allanamiento de las medidas. En cambio acá es el fiscal el que investiga, tiene poderes de coerción limitados y tiene un juez que lo controla. Antiguamente llamado de garantías, ahora es juez de juzgado penal colegiado. Es decir, yo investigo, si detengo a una persona, entre 10 días tengo que decirle al juez, mire señor juez, tengo a esta persona detenida, si usted comparte mi opinión, déjelo preso. También un allanamiento, es decirle, señor juez, mire, yo considero que en esta casa hay elementos de convicción que necesito secuestrar, cosas robadas, una persona que estoy buscando por robo. Si usted comparte mi opinión, déjeme entrar, porque necesito que me dispense la garantía constitucional de la vivienda habitada. Lo mismo ocurre con una intervención telefónica, es decir, la vulneración o la excepción a los más importantes derechos constitucionales que puede realizar el fiscal necesita una persona que lo controle. Eso es el gran avance. Pero más allá de eso, que es una cuestión sistémica de defensa de derechos de los imputados, sobre todo de los investigados, para mí el gran avance ha sido la oralidad, es decir, este sistema de audiencias orales y públicas y abandonar la escrituralidad en la investigación penal, el procedimiento escrito a uno oral directamente, ni siquiera verbal y actuado, sino oral. ¿Por qué comencé diciendo yo fui secretario correccional? Porque como comenzamos hablando de los plazos de prescripción, que son el plazo máximo de la pena que tiene prevista el delito, y los delitos correccionales tienen penas muy cortas, los delitos correccionales prescriben muy pronto. Por lo tanto, a un investigador o a alguien del Ministerio Público Fiscal le causa mucha tirria ver que las causas prescriban. Claro. Esta oralidad y los plazos que se han fijado para las audiencias de acusación correccionales ha llevado a que se elimine absolutamente la prescripción de las causas penales. Las causas penales hoy por hoy no prescriben. Tienen una resolución ante un juez en plazos muy breves. Para bien o para mal, las causas se terminan muy rápido y la gente tiene una decisión que le puede gustar o no, pero hay una decisión en fin. Para mí es el gran avance. Para mí es una falta muy grave de un funcionario, un magistrado que le prescribe una causa que está investigando. Y hace 5 o 6 años atrás las causas prescribían y... O tener un detenido en la penitenciaría 2 años sin una sentencia, ¿no? Sí, eso puede deberse también a dificultad en la investigación. Son casos que al día de la fecha son patológicos. Hoy por hoy las causas se resuelven y se resuelven mucho más rápido. Por ejemplo, preso con prisión preventiva, incluso ayer se solicitó una prórroga a la investigación contra Yanet Retamal Contreras, la señora que está acusada de tentativa de incendio. Yanet Retamal va para 1 año de prisión preventiva. Lo que pasa es que se está tratando de investigar 21 hechos de tentativa de incendio y la defensa ha hecho muchos planteos. Es decir, esta prórroga a la investigación es a pedido pura y exclusivamente de la defensa. Si Yanet estuviera en la penitenciaría también llevaría 1 año. Sí, seguro. Fiscal, le pido una opinión respecto de algunos proyectos que se han aprobado recientemente. Uno es el que tiene que ver con la baja en la edad de imputabilidad, proyectos que se están tratando, entiendo, en el Congreso, y el otro es este decreto de necesidad y urgencia de extinción de dominio. ¿Cómo los evalúa? Sí, bueno, con respecto a la edad de baja imputabilidad, eso es un tema mucho más profundo que puedo opinar como ciudadano, no como fiscal de instrucción ni como miembro del Ministerio Público. Sí, por supuesto. La pregunta más amplia que debería realizarse es si la punición o encarcelar a la gente es una respuesta para los problemas sociales. Y eso va en lo que quiere mi mamá, mi tía, doña Rosa, cualquier otro ciudadano y lo que dice la ley. O sea, y ahí está la disociación que existe entre el público general y lo que dicen los códigos que firmamos y los tratados internacionales que suscribimos. Porque la encarcelación de una persona, según la ley de ejecución penal argentina, tiene como finalidad la readaptación social de esa persona, que comprenda que es un delito lo que cometió y que aprenda a vivir en sociedad sin cometer delitos. Y la gente, y la mayoría de la gente, que me puedo incluir o no, es lo que quiere es que la persona pague lo que hizo y que literalmente se pudra en una cárcel por el delito que cometió. La legislación nuestra no apunta a eso y no es lo que acepta, eso es un fin absoluto de la pena.
En ese contexto la gente pide la baja de la punibilidad, pero la respuesta es si va a haber una readaptación social del menor que más se lo está metiendo en un contexto carcelario de punición más temprano en su vida. Si se propugnase una verdadera readaptación social de los delincuentes, implicaría una inyección de dinero mucho más grande que el que tiene el sistema carcelario. Claro. Y la sociedad no está dispuesta a hacerlo. Por lo tanto, por un lado, de la finalidad que se está buscando, y creo que no se va a conseguir, se va a criminalizar las personas más prontamente, el penal o los establecimientos carcelarios, el centro de responsabilidad penal juvenil, el COSO, como se llame, son lugares de encierro de personas donde sus actitudes delictivas, por el motivo que sea, se potencian. Es decir, una persona ingresó por un hurto y a la semana, cuando sale, la semana ingresó por un robo. Y si sale por el robo, a la semana ingresa por un robo por efracción o un robo de muerte. No sé cuál es el fenómeno sociológico que lleva a eso, pero sí en la práctica se demuestra que no funciona. Jurídicamente considero, a mí me parece mucho más práctico el sistema americano, que el sistema americano no tiene edades de punibilidad jure de jure, sino que al menor que ha cometido un delito se le somete a un examen psicológico a fin de determinar si en el caso concreto pudo comprender la criminalidad de lo que hacía. Por eso hay que diferenciar tipo de delitos. A ver, un chico de 13, 14 años puede que no haya comprendido que era un delito, una estafa, es decir, que hubo un ardid, un engaño, una disposición patrimonial perjudicial, pues algo bastante complejo de entenderlo, pero sí sabe que matar está mal, claro. Sí sabe que robar está mal. ¿Sí? Entonces, establecer una ley tope y una presunción jure de jure que por debajo de esa edad el menor no puede comprender la criminalidad que está haciendo, incluso está reñido con la lógica. Claro. Respecto de la extinción de dominio. Sí, en causa, bueno, narcotráfico, corrupción, trata. Sí, en realidad no he abundado con respecto al tema, lo he seguido en los medios, como se lo está intentando encauzar es de forma diferente, como tal vez me equivoque, no es la impresión que tengo. Como se ha encauzado en otras legislaciones en el derecho comparado, acá se lo está encarando a través de la órbita del derecho procesal, invirtiendo la carga a prueba. Porque hay una regla en todo juicio que se llama onus probandi, que dice que la persona que sostiene algo tiene que probarlo. Es decir, imagínese que yo digo que usted es narcotraficante y que ese auto que usted tiene es producto espurio del narcotráfico. Entonces usted, su abogado defensor, me va a decir, mire, pruébelo, señor fiscal, lo que usted está diciendo, ¿sí? Pruebe que ese auto yo me lo compré con dinero estupefaciente. Obviamente es muy difícil de probar. Lo que se está encauzando es modificar la legislación del onus probandi, es decir, que si una persona tiene una condena por este tipo de delitos de asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, él va a tener que justificar el origen de todos sus bienes. Si él no puede justificar algún bien concreto, ese bien va a ser embargado por el Estado. Es decir, se presume que ese bien lo ha adquirido en forma ilícita o con las ganancias producto de un hecho ilícito. Por razones de política criminal parece prudente, porque son todos delitos que se cometen con finalidad ganancial, es decir, el narcotraficante quiere ganar dinero, es decir, que iría un golpe directo hacia su modus vivendi, es decir, que sería prudente. Ahora se choca con el principio de inocencia, ¿no? No, por eso le digo que se está encauzando a través de la legislación procesal invertir la carga a prueba. Este principio que en el derecho romano de que el que alega lo tiene que probar, y tal vez algún juez civil me esté escuchando y va a llamar para decir el fiscal está equivocándose en todo y que vuelva a la facultad, porque yo los últimos 10 años me he dedicado al derecho penal, al derecho civil, ha tenido muchísimas modificaciones. Se aplica, por ejemplo, la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Es decir, hay un juicio civil y yo lo demando a usted, entonces lo que yo sostengo lo tengo que probar, ¿sí? Pero la teoría de las cargas probatorias dinámicas implica que no tengo que probar yo todo lo que digo, sino que lo tiene que probar el que en mejores condiciones está de probarlo. ¿Sí? Esto está por la falta de igualdad que existe entre las partes. A ver, una persona común que demanda a la gran cadena de supermercados y él sostiene algo y la cadena de supermercados se limita a negar porque dice si el otro tiene que probar lo que está diciendo y en realidad el juez le va a decir, mire señor, por más que usted sea el demandado y no tenga que probar nada, en este caso concreto usted sí lo va a tener que probar porque usted es el que lleva los registros contables, usted es el que está en mejores condiciones de probarlo. ¿Sí? Este caso de la extinción de dominio se ha hecho muchas experiencias en el derecho comparado. Tienen que haber existido planteos de inconstitucionalidad, y en el caso concreto habrá que ver si prospera, ¿sí? Pero es muy simple, a ver, si una persona no tiene nada que ocultar, debería poder demostrar dónde vienen todos sus bienes. Yo, por ejemplo, todos los años lleno una declaración jurada en la Oficina Anticorrupción, donde hasta una muestra de orina me piden, no sé, o sea, yo creo que tengo justificado hasta la virome que tengo sobre el escritorio, no tengo nada que esconder. O sea, una persona que no tiene bienes de origen delictivo, no tiene problema en demostrar lo que tiene, salvo alguna desprolijidad de no pedir factura acá o allá.
El tema es cuando una persona tiene un estilo de vida absolutamente descollante y no lo puede justificar. Y le doy un ejemplo, los hermanos Scalia, que están detenidos en la penitenciaría. Uno circulaba en un Audi A3, que tengo entendido que el valor era aproximado a los 3 millones de pesos. El otro circulaba en un vehículo, un Peugeot 308, 0 kilómetros. Se alojaron 3 días ellos y sus amigos en el Tower. Uno sabe más o menos el costo de la habitación del Tower, ¿sí? Cada uno llevaba aproximadamente entre 2 a 1,5 millones de pesos cada uno, ¿sí? Y en la audiencia dicen que son panaderos o que viven de rentas, es decir, bueno... Todos los panaderos van a querer esa fórmula, ¿no? Yo renuncio y me pongo una panadería porque es un muy buen negocio para vivir, o sea, y aparte chicos muy jóvenes que decir, bueno, si son tan exitosos, tan jóvenes, y uno en las audiencias les pregunta, decir, bueno, usted es panadero, ¿usted factura? Bueno, porque creo que uno dijo que sostenía que se dedicaba a la intermediación en la compra y venta de verduras, ¿sí? Verdulero, ¿sí? Bueno, usted factura lo que hace, está inscrito en la FIP, o sea, trabaja absolutamente en negro. En esa persona es un caso claro que se podría aplicar la ley de extinción del dominio si es que prospera la causa federal por los estupefacientes que tenían, porque deberían muy fácilmente justificar los bienes de dónde proviene el dinero, salvo que dicen mi mamá me prestó la plata para comprarme un Audi. Ojalá mi mamá me prestó la plata para comprarme un Audi. Después va a tener que decir la madre de dónde sacó la plata, ¿no? Sí. Bueno. Seguro. Ahí está la explicación de la ley de extinción del dominio y la utilidad que tiene. Porque generalmente las condenas a veces son leves y aceptan una condena en suspenso, pero bueno, y todo el producto del hecho delictivo, este estilo de vida faraónico que tiene esta persona, que es una ofensa al resto de los ciudadanos, porque una ofensa a la persona que se levanta todos los días a las 6 de la mañana a trabajar por un sueldo de hambre y ve que la otra persona, por la vereda de la sombra, ha prosperado y que se va con un chilo en la mano. Seguro. Fiscal, le agradecemos la visita, ha sido muy amable en dialogar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación, muy amable. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, 11:06 minutos. El 91.5, las noticias conviven con vos.